y el que los apóstoles vienen hablando. Sí. O sea, que están hablando de un Jesús muy importante, pero tiene ciertos rasgos que no compaginan con el Jesús apostólico. Entonces, esas razones fueron las que influyeron para que muchos de estos textos, fueran quedando fuera de lo que hoy conocemos hoy como el canon. Y hay otro dato interesante para que los chiquis lo sepan, y es que había un movimiento que se conoció como el movimiento gnóstico. Y el movimiento gnóstico en el siglo primero y segundo, hablaba de Jesús como Dios. O sea, sí, Jesús es Dios, pero no de Jesús como hombre. Entonces mira que se podían confundir, porque ellos podían escribir textos hablando muy bonito de Jesús como Dios, del Jesús que hacía milagros, del Jesús que sanaba enfermos, del Jesús que echaba fuera demonios. En ciertos puntos rechazaban o negaban a Jesús hombre. Y obviamente para nosotros y nuestra fe cristiana, nosotros entendemos que Jesús es hombre. Entonces si no entendemos que Jesús es hombre, pues obviamente no hubiese habido crucifixión, o sea, nunca hubiera muerto. Claro, sí, porque... Y nunca hubiera resucitado. Claro, y además porque entonces lo que dice la Escritura acerca de que Él dejó el trono para convertirse, ¿cierto?, en carne, pues... Exacto, que es por ejemplo lo que hizo un evangelio como el de Juan. Entonces, por ejemplo, el evangelio de Juan se habla de eso, del Jesús encarnado, de ese Jesús que se hace hombre, que era la palabra, que era el verbo y todo ese tema. Entonces, esos libros apócrifos hablan de esas cosas. Me parece bien interesante esa pequeña reseña. Diría uno, abro comillas, pero estas comillas que se abrieron me parecieron muy interesantes porque son libros que aunque no aparecen en la Biblia, son historias, y es historia del mismo Jesús del que estamos hablando, y es muy interesante haber hecho esta pequeña reseña. Somos los discípulos. Síguenos en Twitter, @loschiquisfm. Tengo un nuevo amor. Oh, 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 oh. Tengo un nuevo amor. Oh, 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 oh. Alex Zurdo. Mírame bien si no me reconoces yo. El del jangueo después de las 12 yo. Bien, hoy estamos haciendo un tema muy interesante. Estamos tocando nuestra segunda parte, hablando de los discípulos, del carácter, de su personalidad, de muchas cosas que a veces desconocemos y están en la misma palabra del Señor. Y de esta misma manera, el Paz Lino nos hizo un pequeño abrebocas hablándonos de unos libros que deberían y no están en la Biblia, que son de los apócrifos, que no los encontramos. Son libros que en la Biblia no los encontramos, Paz Lino. Pero no es que deberían, de hecho... ¿No deberían? No, porque como les explicaba hace un momento, son libros como que... un filtro Exacto, presentan a un Jesús... Son dos Jesús. Que no es acorde en algunos aspectos, pero en otros ya dista mucho de ese Jesús. Ajá. Y por esa apostólico. razón, quitan esos libros. Sí, o sea, pastor, perdón, o señor. sea que ahí podríamos hablar de que alucinado, tener una muy buena imaginación, o cómo es la cosa ahí. Más bien tenía una intención que era la de... Hacer un perfil. Hacer un perfil, sí, esa es la expresión, de Jesús para crear un nuevo seguimiento cristiano, con un Jesús diferente. Entonces, ahí era donde los padres de la iglesia y esos primeros cristianos debían tener mucho cuidado. A las iglesias llegaban muchos escritos y llegaban firmados por gente importante. Sí. Entonces decía firmado por Juan o firmado por Pedro, y ya la firma le daba una Peso, autoridad, claro, un peso. Pero entonces ellos se tomaban la molestia de revisar el escrito. Ajá. Un ejemplo bonito está en Hechos 17, con la iglesia de Berea, que un día Pablo va a predicar. Ellos escuchan atentamente el mensaje, pero confrontan lo que dice Pablo con los escritos. Sí. Ajá. Entonces era una tarea de la iglesia. Y miren que pues deberíamos seguir el ejemplo hoy, ¿no? Confrontar todo lo que nos dicen con los escritos. ¿Qué es lo que nos está haciendo? Sí, claro, le dijeron, Pablo, pues todo está muy bien, pero vamos ahora a ver si lo confrontarlo. que usted acaba de decir es verdad. Sí, claro. Que él es todo lo contrario que está pasando ahorita con los cristianos, señorita. Sí, Desafortunadamente. Ahora se comen todo el cuento de los que están allá Sí. parados y no les gusta leer, señorita. En Uy, fin, sí. hay una sola verdad. Paz Lino, retomemos. Santiago, el menor, y también pegadito a él, Judas Tadeo. Hablemos de Santiago y Mateo primero. Bueno, es bien. que Santiago y Mateo, como se habla, a cada uno Santiago, se le... ¿ese sería cuál? Es el menor, el que tú dices que le pegaba el mayor. Santiago el menor. Pero sí, realmente, joven. pero realmente el mayor era hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, conocidos como los hijos del trueno, que eso ya lo hablaron Sí, con el sí. pastor Pasó, Jesús. sí. Y este ya es Santiago el menor, hermano de Mateo, hijos de Alfeo. Ahora, esa relación de hermanos se da es por el papá, ¿no? No es que nos esté diciendo en algún momento claramente el texto que estos dos sean hermanos, sino
como el papá de los dos se llama Alfeo, pues se hace una relación entre los dos. Y no sería de extrañar que fueran hermanos, ya que pues Andrés y Pedro eran hermanos, Jacobo y Juan eran hermanos, y es muy bonito ver cómo el grupo más cercano a Jesús son familia. Eso lo estábamos viendo en el programa pasado, así. Y eso tiene un símbolo muy bonito que lo vamos a tratar más adelante. Bueno, de él no tenemos así como mucha información en el texto bíblico, pero pues se cree que este Santiago es quien escribe la carta a Santiago, que está ya terminando el canon bíblico. Que dice la tradición de este señor es que muere como mártir. Bueno, generalmente los apóstoles van a morir como mártires, pero la muerte de este señor es muy parecida a la de los profetas. Se dice que los profetas fueron aserrados y este señor parece que su cuerpo fue aserrado. Pues esto es fuerte para los niños, pero es bueno que los chiquis sepan que estos primeros hombres que predicaron el evangelio murieron de formas muy trágicas y este señor parece que fue aserrado, cortado en pedazos. El símbolo de Santiago el Menor es una sierra, precisamente. Una sierra por ser el menor. Viene su hermano Mateo. De Mateo sí se cuentan un poquito más cosas en el texto bíblico. Mateo también se conoce con el nombre de Leví. Entonces, cuando encuentren Mateo o Leví, estamos hablando del mismo personaje. Cuando se encuentra el discípulo Leví. Mateo alias Leví. Mateo alias Leví, exacto. Sí, ok. Oye, pastor, perdón. Señor. Entonces, ese Santiago que acabamos de hablar es el que aparece, es como el autor de Santiago, el que está en la Biblia. Se estima que es él. Se estima, o sea, podría ser del verbo podrir. Sí, señor. Podría ser, sí, ok. Sí, señor. Ok, sigamos entonces con Mateo. Bueno, con ¿qué se nos dice de Mateo? Mateo tiene un encuentro interesante con Jesús porque lo que se relata de Mateo es que Mateo es un cobrador de impuestos. Y como en la actualidad, en ese tiempo a nadie le caían bien los cobradores de impuestos. Sí. Hoy la gente va a una entidad a pagar un recibo o un impuesto y la gente pelea con aquel que está en la ventanilla. Y de la caja. Porque como esa rabia de tener que pagar, pues se la saca la gente es con el que está ahí. El que está ahí simplemente es una persona que está haciendo un trabajo. Pero los que recogían impuestos en el siglo I no eran solamente los que hacían un trabajo. Primeramente porque eran judíos. Un judío que trabajaba para el imperio era como un traidor a la patria. Sí, entonces eso era traición. O sea, no era a la judío, patria. Sino judío. Sí, por ahí puede ser la expresión. De la chaca, es que creatividad. No, pero es que... De no judío, sino judío. Sí. Entonces, claro, pues tener a un judío que trabajara para el imperio, eso al pueblo le caía supremamente mal. Y este Mateo es un recaudador de impuestos judío al que Jesús llama a seguirlo. Entonces miren también la clase, hablando del carácter de los apóstoles, la clase de gente que llama a Jesús. Jesús no solamente llama a hombres analfabetos, a hombres incultos como Pedro, Juan y Jacobo, que eran pescadores. Exacto, sino que también llama a su servicio a gente que está enemistada con el pueblo, a gente que no le simpatiza al pueblo. Entonces eso es bien interesante, mirar a qué tipo de personas es a los que Jesús llama. Este Mateo, se cree que el nombre de Leví realmente se lo pudo haber puesto fue Jesús. Y es interesante porque ese nombre Leví está relacionado con una tribu, con una de las tribus de Israel, que es la tribu de Leví. Y justamente esa tribu de Leví es la tribu sacerdotal, ¿no? Es la tribu encargada del oficio en el templo, los sacerdotes. Aquí yo quiero hacer una apreciación muy personal, esto pues lo aclaro, esto es un estudio muy personal que yo hago, a partir ya del estudio que hago del concepto de la palabra y de la persona, y yo llego a una conclusión muy, muy, muy bonita, y es que Jesús te llama desde donde los demás te odian para hacerte sacerdote. Interesante apunte. Sí. Y miren que hoy nosotros vemos una persona que ha hecho daño, que ha lastimado, decimos, ese que va a tener perdón de Dios. Que se va a arrepentir. Ese que va a poder ser cristiano. Y hoy por hoy la iglesia está más encasillada en atacar al pecador, en atacar al pecador y que sienta que somos la iglesia, pero no estamos trabajando como hizo Jesús de llamemos a aquel que es pecador. Claro, y cambiémosle el nombre. Trabajemos para que este que hoy está pecando, mañana sea un sacerdote al servicio de Jesucristo. Sí. Yo también quiero hacer una apreciación muy, muy personal. Sí, señor. Que yo creo que de pronto fue que también Mateo estaba guardándose parte de los impuestos. Entonces él se dio cuenta y dijo, yo le vi guardándose las cosas, las monedas. No. Pero es él por ahí, ¿no? Claro, don Achaques, tienes toda la razón. ¿Sí? Los recaudadores de impuestos, no solamente era que recaudaban para llevarle al rey, al imperio. Ellos estaban acostumbrados a que ellos vivían muy bien, ellos se daban la vida a hacer mordiditas. Hay uno que no era apóstol, pero que tiene una historia muy bonita, que es el famoso Zaqueo.
Saqueo era uno, y Saqueo Sí. le dice a Jesús, cuando se encuentra con Jesús, que Jesús va a la casa, le dice, a todos los que he defraudado, les voy a volver hasta 4 veces. Imagínense, Sí. don La Achaques, cantidad de dinero que la tendría. para devolverle a todo el mundo hasta 4 veces. Entonces, no y era un debió haber tenido recaudador. nada guardado, sí. Sí. Sí, ellos sacaban su porcentaje, sí. Pero algo en la realidad no está tan perdido, ¿no? para nada, Sí, no, eso no O sea, ha muy cambiado la cercano. historia. De Mateo, pues Qué la, barbaridad. Qué la barbaridad. tradición de Mateo ha guardado, ha mantenido el símbolo de Mateo, unas bolsitas de dinero, para recordar que él antes de ser... Era recaudador de impuestos. Era recaudador de impuestos antes de ser Seguidor de discípulo Jesús. Ajá. y luego apóstol, que pues ahora miraremos la diferencia entre las dos. Muy interesante Entre las dos eso. cosas. Viene el otro, los que creo que no alcanzaron a tocar la esposa con el pastor Jesús, que fue Judas Tadeo. Creo que hablaron de Judas Iscariote, Sí, el señor, traidor, hablamos el de que... Judas, sí. Bueno, Judas Tadeo o Leveo. Miren que estos... Ah, sí, también. Leveo Sí, también Leveo. con B de... Con B larga. Con B. Con Sí, B porque de la burro. otra es su B. Sí, Con B de con burro, sí. Para que con Achaques Ortega no va a empezar. ¿Qué le ve? ¿Qué le vio? No, le veo de... Le veo. Sí. Ajá, Judas Tadeo Ay, le veo. Sí, a este también se le reconoce como si fuera hijo de Alfeo. Sí, es bien interesante. Entonces, hay unas discusiones interesantes entre los Entonces estudiosos entonces aquí estaríamos hablando de 3 hermanos. de varios hermanos, exacto. Sí. De varios hermanos, con funciones diferentes dentro de la sociedad. O sea, serían 3 hermanos ahí ya. Supuestamente Santiago, Mateo y Judas Y Tadeo Judas le Tadeo. veo. Pero Santiago, vuelvo, Mateo y Judas. claro, pero hago la aclaración para los chiquis. No es que se asevere, se estima. Se Se estima. Sí, se estima porque el nombre de los papás pues juega un papel fundamental miren que en ese tiempo no había apellido, el apellido era el nombre del papá, por ejemplo, o el apellido era el nombre del papá o el nombre de la ciudad. Por ejemplo, tenemos Jesús hijo de José, ese era el apellido. Sí. O Jesús de Nazaret. De Nazaret, O Jesús claro. de Es el apellido. Lo curioso es que él era Jesús de Nazaret, pero él no nació en Nazaret, él nació en Belén. Sí. Mira. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Sí. Entonces no era de donde tú nacías, sino donde tú te criabas. Donde se creaba, sí, yo. Yo escucho Los Chiquis y Don Achaques. Síguenos en Facebook www.facebook.com/Los Chiquis y Don Achaques. Los Chiquis Mirando cómo soy en realidad, y Don cómo Achaques. tengo el corazón medio chueco y lleno de egoísmo. Continuamos con nuestro tema hoy hablando de los discípulos. Paz, Lino. Estamos Dime. hablando que posiblemente, supuestamente, encontramos a 3 hermanos también en ese grupo que escogió Jesús de discípulos. Posiblemente hay otros 3 hermanos. Ya con el Paz Jesús también vimos otros 2 hermanos, o sea, grupos. Sí. Serían 4. Estamos hablando de varios familias. Es que justamente lo que se quiere plantear en el siglo I es que el Señor Jesucristo viene a construir una familia. Muy interesante porque es que eso, sin saberlo, don Achaques, ese es nuestro afín en los chiquis. Es de que no se acaben, sino que se multipliquen las familias, que es lo que el enemigo está queriendo hacer en estos tiempos. Claro. Acabar con lo poquito, las pequeñas familias. Las pequeñas familias las quiere acabar, Sí, desbaratarlas. señor. Y miremos que Ya la vida de pensarse- Jesús, Sí, señora. la vida de Jesús encontramos es que Jesús llamó posiblemente, según lo que nos cuenta el Paz Lino y el Paz Jesús, posiblemente llegaron familias así, llamados por Jesús, y por algo lo escogió él, como Sí, señor. familias. Sí, señor. Además que también, pues con todas sus diferencias, ¿no? Porque Ajá. siendo hermanos, pero todos eran diferentes uno del otro. Totalmente. Exacto. señor. Eso es importante. Que sean hermanos no quiere decir que sean seres exactamente iguales. Todos Sí. tenían características diferentes, Todos tenían una cosa. aunque a veces se unían para meter la pata. Sí, Hermanos tenían que estar Sí, acá. no sé si Sí. recuerdan ustedes que Juan y Jacobo son los que le dicen por allá a la mamá que interceda por ellos para ver cuál se sienta a la derecha y cuál se sienta a la izquierda con Sí. el Señor Jesús. El Señor Jesús, sí, sí. Jesús Sí, dice, sí. oiga, es que eso no me está dado a mí. Ellos a veces se preocupaban más por figurar, ¿sí? Al pie de... Sí, pero hay otras características en las que se muestran muy diferentes. Por ejemplo, vemos a Pedro y Andrés, donde un Andrés que al comienzo es el que trae al hermano que trae a Pedro a Cristo, Sí. pero es un Pedro el que termina tomando la vocería y siendo más líder que Bastante, Andrés. Entonces sí, lo sí. que hizo en Achaques, cada uno tiene sus Personalidad, características sí. especiales. Sí, 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 sí. señor. Muy bonito. Estamos ya hablando posiblemente de 3 hermanos. Paz Lino, ya saliendo de estos 3 hermanos, estaríamos también hablando ya solito Simón.
Sí, aunque quisiera terminar un último Sí. dato de Judas Tadeo, Sí, porque es señor. que San Jerónimo utiliza un término muy interesante para hablar de este Tadeo y lo llama Trinomio, ¿no? trinomios. Sí, señor. Por los 3 nombres que aparecen en los relatos bíblicos, es que se lo presentan con 3 nombres, como Tadeo, como Leveo y como ese Judas, hermano de Santiago. Entonces mira que ya está diciendo Judas, hermano de Santiago, entonces uno por relación dice, si este era hermano de Santiago, hijo de Alfeo, entonces también era hermano de Mateo, hijo de Alfeo. Entonces uno empieza a hacer como las relaciones y a decir, bueno, posiblemente estos 3 eran hermanos. De la muerte de Tadeo, tener en cuenta los 2 Judas. Hay que tener